Hablar de Muhammad Ali no es contar la historia de un campeón, es narrar la vida de un hombre que convirtió cada golpe en un mensaje, cada pelea en un acto político y cada palabra en un eco que todavía resuena. Esta es la historia de gloria, pero también de sacrificio, orgullo, caída y redención. Muhammad Ali, nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky, no solo fue uno de los mejores boxeadores de la historia, fue una figura que trascendió el deporte para convertirse en símbolo de lucha, identidad y resistencia. Su historia no empieza con gloria, empieza con rabia. A los 12 años, alguien le robó su bicicleta. Furioso, Clay le dijo a un policía que golpearía al ladrón. Ese policía, Joe Martin, le respondió algo que cambiaría la historia. Primero aprende a pelear. Ese consejo lo llevó al boxeo, y lo que comenzó como un impulso infantil, pronto se convirtió en una obsesión. Ali lloró de frustración tras su primera pelea, porque perdió. Pero esa derrota fue el combustible que lo hizo entrenar con una disciplina casi obsesiva. Ali no solo era un talento natural desde el inicio. Su mayor ventaja no era su físico, era su obsesión, su tenacidad. Entrenaba más que todos, corría más que todos, y sobre todo creía más que todos. Desde adolescente ya decía, seré el más grande del mundo. Y lo decía en serio, y en voz alta, cuando nadie lo tomaba en serio. En 1960, con apenas 18 años, Cassius Clay llega a Roma. A los 18 años, Clay ganó la medalla de oro olímpica en Roma. En 1960, demostrando un estilo poco convencional. Manos bajas, velocidad inusual, movimientos rápidos y una confianza que rozaba la arrogancia. No llega como favorito, pero pelea como si fuera una leyenda. Pero lo más importante no fue la medalla, fue la actitud. Mientras otros peleaban con técnica, él peleaba con ritmo, con danza, con espectáculo, moviéndose, ágil, con agilidad. Al volver a Estados Unidos no encontró el paraíso, encontró racismo, puertas cerradas, miradas de desprecio. Se dice que tras regresar a Estados Unidos, Ali arrojó su medalla al río Ohio, después de sufrir racismo en un restaurante. Aunque él mismo dio versiones distintas, la historia se convirtió en símbolo de la discriminación de la época. Un dato curioso, Ali tenía miedo a volar. Para ir a Roma, llevó su propio paracaídas por si el avión se caía. Sí, el hombre que luego enfrentaría a los rivales más peligrosos y arrancados del planeta, tenía miedo a volar. Con 18 peleas invicto, Cassius Clay era reconocido como una gran promesa del boxeo, aunque muchos no lo tomaban completamente en serio debido a su estilo, poco ortodoxo. Pelea con los brazos bajos y extendidos, esquivaba golpes, moviéndose rápidamente hacia atrás, hacia adelante, destacaba por su enorme velocidad y agilidad, cualidades más que comunes en boxeadores de categorías ligeras que un peso pesado. Aún así sus golpes eran potentes. Y es así que llega a una de sus primeras peleas contra Henry Cooper. El 18 de junio de 1963 tuvo su primer combate fuera de Estados Unidos contra el británico Henry Cooper en Wembley Stadium, en Inglaterra, estadio mítico. El equipo de Clay veía esta pelea como una preparación importante antes de intentar enfrentar al campeón mundial Sonny Liston. Sin embargo, Clay llegaba tras una difícil pelea con Doug Jones, que no había dominado en varios momentos. Henry Cooper, campeón de la mancomunidad británica, era muy respetado en su país, aunque las apuestas favorecían claramente a Clay, debido a la diferencia física. Cooper pesaba 185.5 libras frente a las 207 de Clay. Fiel a su personalidad provocadora, Clay aseguró que ganaría en 5 asaltos. Y lo más curioso, apareció en el ring usando una corona, lo que encendió al público inglés. La pelea comenzó complicada para el estadounidense. Cooper atacó con agresividad y en el primer asalto le hizo sangrar la nariz. Clay reaccionó en los siguientes rounds, y en el tercero abrió una herida en la ceja de Cooper con un derechazo. Sin embargo, al final del cuarto asalto, Cooper conectó un potente gancho de izquierda que derribó a Clay por segunda vez en su carrera profesional. Aunque aturdido, Clay logró levantarse. Durante el descanso ocurrió una situación muy polémica. Su entrenador de Clay, Angelo Dundee, le dio sales aromáticas para ayudarlo a recuperarse. Y luego avisó al árbitro que el guante derecho de Clay estaba roto. Esto provocó una pausa mientras traían otro guante, dando tiempo extra para que Clay se recuperara. Más tarde surgió la controversia de Dundee que había cortado los guantes adrede o intencionalmente con un hoja de afeitar.
En el quinto asalto, ya recuperado, Clay atacó ferozmente a Cooper, castigándolo sin piedad, sin descanso. La sangre de la herida del británico no dejaba de correr y el árbitro decidió detener la pelea, otorgando la victoria por nocaut técnico a Cassius Clay. El New York Times describió aquel ataque final diciendo que Clay estuvo cerca de arrancarle la cabeza a Cooper en apenas 2 minutos y 15 segundos. Años después, el propio Clay reconocería el poder del golpe de Cooper, diciendo que el castigo había sido tan fuerte que hasta sus ancestros en África lo habían sentido. En 1964, con tan solo 22 años, llegó el momento de la verdad. Enfrentó al temido Sonny Liston. El mundo del boxeo tenía un rey invencible. Sonny Liston era un referente, campeón mundial, prácticamente, era invencible. Pero Clay, no duda, era el tipo de oponente que buscaba. Lo insultó, lo provocó, lo ridiculizó a Sonny Liston. Pero eso no era arrogancia, era guerra psicológica. Sonny Liston, un hombre temido, violento y prácticamente invencible, y frente a él, un joven que hablaba demasiado, que quería demostrar de qué estaba hecho. Nadie creía en Clay. Era una pelea como, vamos a decir, David y Goliat. Pero Clay no solo ganó, humilló al campeón. Tras la victoria gritó al mundo: soy el mejor, soy el más grande. Ojo, no era una frase, era una declaración de guerra al mundo. Es que Ali estudiaba a sus rivales obsesivamente. Sabía exactamente cómo reaccionarían a sus provocaciones. Ali rompió todas las reglas del boxeo. Desde bailar en el ring, bajaba las manos, movimientos rápidos, provocaba a sus rivales. Predecía en qué round ganaría. Y tenía su frase famosa: flota como mariposa y pica como abeja. No era solo espectáculo, era estrategia psicológica. No hablaba por hablar, desestabilizaba mentalmente antes de golpear físicamente. La revancha entre Muhammad Ali y Sonny Liston estuvo rodeada de controversia desde antes de comenzar. Ali había sido despojado del título de la AMB por razones políticas y religiosas, aunque conservaba otros cinturones. El combate retrasado por una operación de hernia y trasladado a Livingston se realizó ante solo 2.434 espectadores, la menor asistencia en una pelea titular, y con Ali en el ring. En el primer asalto, Ali conectó un derechazo fulminante, el famoso golpe fantasma, que derribó a Liston. La confusión del árbitro sobre la cuenta generó caos, pero finalmente Ali fue declarado ganador. La pelea quedó marcada por teorías de conspiración, es decir, mafia, amenazas tras el asesinato de Malcolm X, un activista muy conocido en la época, y se convirtió en una de las polémicas del boxeo. Tras la victoria, Clay toma una decisión que sacó a Estados Unidos. Se convierte en Muhammad Ali. Guiado por Elijah Muhammad, abandona su nombre de esclavo. Para Ali, Cassius Clay era un nombre de un esclavo colono e incita a los jóvenes hermanos de color a estudiar la historia de Asia, África, y que rechacen la historia de un país que siempre los trató como esclavos. La consecuencia que atrajo todo esto fue que la prensa lo criticó en todos los medios. El público se divide entre fervientes seguidores de Ali y opositores radicales. Los patrocinadores lo abandonan porque el sistema comercial no admite las declaraciones altisonantes de Ali, pero no retrocede, porque Ali no busca agradar, busca la verdad y ser libre. Y así que llega la pelea con Floyd Patterson en 1965. El combate tuvo un fuerte componente político y racial. Floyd Patterson se negaba a llamar a Ali por su nombre musulmán, lo que encendió la rivalidad. Ali dominó la pelea y ganó por nocaut técnico en el round 12. Pero su actitud humillando a Patterson con los gritos como ¿cuál es mi nombre?, provocó el rechazo del público. Luego viene Ali versus George Chuvalo en 1966. En Toronto, George Chuvalo llevó a Ali a una guerra de 15 asaltos. Ali ganó por decisión unánime, pero sufrió ante el castigo al cuerpo de Chuvalo, que demostró ser un peleador o un oponente duro. Su clave fue presionar a corta distancia a Ali y desgastar al campeón. Luego Ali reconocería que fue una pelea muy dura. Ali versus Henry Cooper, la segunda pelea. Nuevamente en Londres, ante casi 46.000 espectadores, Henry Cooper ofreció resistencia, pero Ali volvió a abrirle una herida en el ojo. El árbitro detuvo la pelea en el sexto asalto. Obviamente, victoria para Ali.
Todo 1966, su mejor año de Ali, consolidó su reinado, ¿no? Venció a Brian London en el tercer asalto por nocaut, a Carl Millenberg también en el 12º asalto por nocaut, y fue la primera transmisión satelital a color. Luego a Cleveland Williams en el tercer asalto por nocaut, donde lució su famoso Ali Shuffle. Luego viene la pelea con Ernie Terrell, Ali versus Ernie Terrell. Ante Ernie Terrell, quien también rechazaba su nombre, Ali le dio una paliza histórica mientras gritaba: ¿cuál es mi nombre? Obviamente ganó por decisión unánime y se convirtió nuevamente en el campeón indiscutido. Y luego vendría ante Sola Foley, 1967. Ali venció a Sola Foley por nocaut en el 7º asalto. Poco después fue suspendido por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Perdió sus títulos y estuvo 3 años y medio sin pelear. Con un récord de invicto de 29 peleas, invicto, ¿no? Con 29 peleas. En 1967, un año complicado para Ali, Estados Unidos está inmersa en la guerra de Vietnam. Ali recibe la orden de enlistarse. Y Ali responde: no tengo problemas con ellos. En plena guerra de Vietnam, Ali se negó a ir al ejército. No tengo ningún problema con el Vietcong. Fue despojado de sus títulos y suspendido más de 3 años, en el mejor momento de su carrera. Pero luego la Corte Suprema de Estados Unidos anuló su condena en 1971. Para entonces Ali ya era un símbolo mundial de resistencia y derechos civiles, adorado y venerado por una generación que se veía reflejada en él. Y luego viene el regreso, con todas las luces, en 1970. Ali venció a Jerry Quarry en el tercer asalto por nocaut y luego derrotó al argentino Oscar Bonavena, a derribarlo 3 veces en el round 15. Sin embargo, ya se notaba menos veloz. Además, el argentino le opuso una feroz resistencia y un aguante que el mismo Ali reconoció que fue un rival duro de tumbar. Pero técnicamente Bonavena no tenía nada que hacer contra Muhammad Ali. No, había técnicamente una distancia muy marcada. Ali viene la pelea esperada, que es Ali versus Joe Frazier, que la denominaron la pelea del siglo, en 1971. El duelo entre Muhammad Ali y Joe Frazier paralizó al mundo. Ali representaba el cambio, Frazier el sistema. Frazier impuso su estilo agresivo y en el round 15 derribó a Ali con un brutal gancho de izquierda. Ganó por decisión unánime. Pero lo más curioso de todo esto es que ambos terminaron hospitalizados. Fue la primera derrota de Muhammad Ali. Luego llega su recuperación desde 1971 a 1973. Allí Ali encadenó victorias ante rivales como Jimmy Ellis, Buster Mattis y Mac Foster. Pero su estilo ya no era el mismo. Luego viene la pelea Ali vs Ken Norton en 1973. Las peleas, mejor dicho, ¿no? Las 2 peleas que tuvo con Ken Norton. Ali sufrió una fractura de mandíbula y perdió por decisión dividida en la primera. En la revancha ganó por decisión dividida en una pelea muy cerrada. Ganó Ali. Luego viene la pelea con Joe Frazier, la segunda, en 1974. La Super Fight 2, el 28 de enero de 1974. Ali se cobró la revancha venciendo a Frazier por decisión unánime. Recuperó prestigio y se convirtió en el principal retador al título mundial. Diferencia del primer encuentro, esta pelea no tuvo un título mundial en juego, pero sirvió como revancha y fue una pelea táctica donde Ali utilizó su velocidad y juego de piernas para controlar a Frazier. Muhammad Ali ganó por decisión unánime en 2 asaltos. Luego viene la gran pelea, ¿no? Ali vs George Foreman, Rumble in the Jungle, 1974. Ante el terrible y temible George Foreman en Zaire, 1974, en África. La ya llamada Rumble in the Jungle y mítica, ¿no? Ali, más lento y veterano, usó una táctica, vamos a decirlo así, un poco suicida. El rope a-dub, dejarse golpear contra las cuerdas para cansar al rival. Se apoyó en las cuerdas, resistió castigo y agotó a Foreman. Prácticamente lo frustró, ¿no? Porque le dio tanto a Foreman que no lo pudo tumbar a Ali. Contra todo pronóstico demostró que aún
Era el más inteligente en el ring, en una de las mayores hazañas del deporte. En el octavo asalto noqueó a Foreman. El dato curioso fue que el público africano coreaba Ali Boumaier, que significaba Ali, destrózalo o mátalo. Ali ejecutó una estrategia histórica, el Rub Adub. Ali vs Joe Frazier, la tercera pelea, que es el Thrilling Manila, 1 de octubre de 1975. Denominada Thrilling Manila, es considerada una de las peleas más brutales y agotadoras en la historia del deporte. Bajo un calor sofocante, ambos intercambiaron golpes devastadores. Al término del round 14, con Frazier visiblemente afectado y con un ojo ya prácticamente cerrado, su entrenador Eddie Fuchs decidió tirar la toalla para salvar la integridad de su boxeador, decretándole el triunfo a Ali. Todas estas peleas fueron míticas, icónicas, que dejaron un legado indeleble para el boxeo mundial, ¿no? O sea, para las generaciones venideras, ¿no? Pero también estas peleas muestran la evolución de Ali, de campeón invencible y polémico a exiliado y símbolo político, a guerrero resiliente que refino su estilo. No solo pelea contra rivales, pelea contra el sistema, es decir, contra el gobierno de Estados Unidos, contra el tiempo y su propio desgaste. Luego de las míticas peleas, Ali posteriormente siguió boxeando. Regresó al ring más por exhibición y brindar espectáculo, y también por rédito económico, pero nunca volvió a ser el mismo. Siguió peleando incluso cuando su cuerpo ya no le respondía. El fin de su carrera estaba próximo. En 1978 peleó contra rivales de una nueva generación que venían de boxeadores, ¿no? O sea, una generación nueva de boxeadores, como Leon Spinks. Perdió contra Larry Holmes, que curiosamente había sido su sparring entre 1973 y 1975. Luego una pelea de exhibición, se podría decir de exhibición, con Trevor Berbick. Pero finalmente cerró su carrera en 1981. De ahí vinieron las complicaciones de salud. Muchos médicos creen que siguió peleando demasiado tiempo, acelerando el daño neurológico. Tras retirarse, Ali fue diagnosticado con Parkinson, casi a los 3 años de haberse retirado del boxeo, en septiembre de 1984. Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Uno de sus médicos, el doctor Martin Ecker, declaró que pudo haberla adquirido durante su carrera como boxeador debido a los golpes recibidos en la cabeza, por lo que no habría sido heredada. Esta enfermedad, denominada como parkinsonismo secundario o atípico, Ali había dado muestras de problemas en sus reflejos, después de intentar recuperar su corona contra Larry Holmes en 1980. Su dicción se había vuelto más lenta y tenía fatiga sin causa aparente, pero aún así Ali siguió siendo gigante. Encendió la antorcha olímpica justamente en las Olimpiadas de Atlanta 1996. Recibió la medalla presidencial de la libertad. El 3 de junio del 2016 falleció por choque séptico provocado por causas naturales, no especificadas, a los 74 años en un hospital de Phoenix, donde había sido ingresado por problemas respiratorios el día anterior. Mohamed Ali no solo fue un boxeador, fue campeón mundial 3 veces, ganó 56 peleas, 37 por nocaut, revolucionó el deporte, defendió sus creencias a cualquier costo, pero sobre todo, cambió la forma en la que un atleta puede influir en el mundo, cómo puede hacer llegar un mensaje en el mundo. Mohamed Ali peleó contra rivales, contra gobiernos, contra el sistema, contra el racismo y finalmente contra su propio cuerpo. Y aún así, nunca dejó de ser quien era. Como él decía, soy el más grande. Lo dije antes de saber que lo era. Ali, referente mundial del box, cambió el boxeo para siempre. Personaje histórico en la historia del box de todos los tiempos. El mejor boxeador de la historia. Bueno, espero que te haya gustado esta historia. Si eres amante del box, seguramente que sí. Todos saben que es Mohamed Ali, un boxeador icónico que refirió el box. Y bueno, quería hacer esta biografía porque en realidad ya me la habían pedido
¿no? Y también tengo ahí en carpeta varias biografías de personajes icónicos. Este es uno de ellos. Espero que te haya gustado, comenta, quiero saber tu impresión. Y bueno, esperemos que te suscribas, dale like, compártelo, ¿no? A gente que le pueda gustar. Y espero que ¿cómo se llama? Tus comentarios. Saben que yo respondo a todos los comentarios, que sea crítica constructiva. ¿Ok? Gracias, nos vemos en la próxima custodia. Chao.